Bien, estamos en el libro de Lucas, en el capítulo 6, y bueno, tengo un conflicto de intereses, ¿no? En el sentido que, bueno, nos corresponde del versículo 6 al versículo 11, pero bueno, también Dios, producto de lo mismo, estaba hablando a mi corazón y tengo algo anexo en realidad a eso. Como le he dicho en algún momento, esa es mi prerrogativa de ser el pastor. Así que puedo señalar lo que quiero de repente. Pero no es eso, no es lo que yo quiero enseñar, sino lo que Dios ha puesto en el corazón. Pero sin lugar a duda está ligado a lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Por qué razón? Porque lo que aprendimos la semana anterior, ¿no es cierto?, fue cómo el Señor, lo que nos menciona Lucas, ha estado en 2 sábados siguientes en diferentes lugares. El primero fue el primer día de reposo que pasó por los sembrados y todos vimos lo que aconteció con los fariseos y todo este grupo de personas al cual yo me refería a ellos la semana pasada de una manera muy particular. Y en el versículo 6 hasta el versículo 11 ocurre algo similar, lo vamos a leer. Dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y los acechaban los escribas, los fariseos, para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podían hacer contra Jesús. Es tremendo en realidad. Ahora, si uno lee el pasaje paralelo, que sería el pasaje de Marcos en el capítulo 3, verso 6, dice que a Jesús le dio enojo, pero también le dio tristeza por lo que está aconteciendo aquí con este grupo de personas. Una de las cosas tremendas de estas personas, las cosas que ellos están haciendo, dice el verso 6, aconteció que en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y lo acechaban los escribas y los fariseos. Estas personas que están en esta situación, estas personas están con una actitud desde el principio negativa. Cuando la Escritura está hablando aquí de acechar, lo que está haciendo es que estas personas están buscando un motivo, una forma, algo por lo cual acusarlo a él. Están, de alguna manera, no tienen ningún deseo de aprender. Esa es la verdad de las cosas. Y lo tremendo, que estas personas sabían lo que él iba a hacer. Porque conocían de su compasión, conocían de su amor. Entonces ellos sabían. Entonces el estar ahí, lo que están haciendo ellos es un escrutinio mirando en el interior. ¿Para qué? Para encontrar algún defecto. Yo digo que, vuelvo a reiterar, la semana pasada yo me refería a lo mejor a estas personas con palabras que no son las apropiadas, ¿no es cierto? Y yo decía, maldita la religión. Y saben, esto no es menor en realidad, porque lo que la religión, sin lugar a duda, trata de hacerle a las personas es convertirlos en lo que el Señor Jesús en varias ocasiones se ha visto la obligación de decirles a ellos. Han sido palabras duras para ellos. Palabras a las cuales en algún momento el propio apóstol Pedro tuvo que decirle, palabra dura es esta, y él le dijo, ¿te quieres ir tú también? Y él le dijo, ¿a dónde iré? ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? Y eso es lo que se trata esto en realidad. Entonces, creo que una de las cosas que más hay aquí, y sobre todo lo que le causa tristeza al Señor, es que
ellos no ven en realidad la necesidad en las personas. Ellos lo único que están mirando aquí, o lo único que a ellos les interesa, es su ley. Y ni siquiera la ley de Dios, sino su ley, la interpretación que ellos le han hecho a la palabra de Dios. Entonces, esto es tremendo en realidad. Ya lo hacíamos mención, seguramente vamos a citar algunos textos. Mateo 23, yo siempre los animo a que lo lean porque es tremendo, es crudo. Cuando él habla de ellos y dice que ellos no entran y tampoco dejan entrar. Digamos, es tanta la locura que hay dentro de estas personas. Ahora, algunos comentaristas dicen que aquí, por las palabras que hay al final, es donde comienza el deseo de ellos de empezar a ver de qué forma podían hacer que él desapareciera de la escena. Lo que está haciendo aquí este grupo de personas cuando están haciendo este escrutinio, cuando están tratando de juzgarlo por lo que se hacía el día sábado, es verdad que el libro de Deuteronomio hace mención de que en el día del Señor no hay que trabajar. Y quien lo hacía o quien lo hiciera estaba bajo pena de muerte. Pero obviamente volvemos a mencionar, ellos, yo reitero, lo dije el otro día y por eso creo que es tan maravilloso poder tener la palabra a nuestro favor. Porque la palabra claramente en el mismo libro de Marcos, el autor que es Marcos, este joven que al principio todos sabemos que falló miserablemente, pero que luego el propio apóstol Pablo dice, tráemelo porque me es útil para el ministerio, y luego lo vemos ministrando al lado de Pedro. Este hombre que Dios le da oportunidad de escribir, él deja manifiesto allí que Dios cuando hizo el sábado, lo hizo por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Y hacíamos mención, cuando habla de trabajo, está hablando de alguna manera. Yo sé, vivimos en una época en donde lamentablemente a los empresarios, a las personas que están al frente de los negocios, no les interesa que el creyente tenga un día libre para ir a la iglesia. Cuando uno va en la historia hacia atrás, porque esto, al menos en lo particular, cuando trabajé en la tienda Falabella, cuando recién estaba Falabella aquí, no estaban las demás multitiendas. ¿Sabes? Se trabajaba hasta el sábado, mediodía. Las tiendas todas cerraban el sábado, al mediodía. Todas las tiendas tuyas en la tarde estaban cerradas. Los domingos era imposible. No estaba en el pensamiento de nadie trabajar. Pero cuando entró toda esta onda anti-Dios, sacar a Dios de la vida de las personas, ¿qué mejor que usar el día domingo? Entonces, de eso es lo que habla cuando el Señor está haciendo mención. La idea es el descanso. Y reitero, obligadamente muchos creyentes tienen que trabajar los fines de semana, tienen que trabajar los domingos porque es parte de su contrato, lo que sea. Pero en el ideal de Dios no era así. Entonces, aquí estas personas, y el texto decía que esas personas que hacían eso en su momento, su pena era máxima, era condena a muerte. Entonces, estas personas lo que están buscando de aquí en adelante es ver cómo pueden hacerlo para asesinar a Jesús. Y fíjense lo interesante de todo esto, ¿dónde ocurre todo esto? Ocurre en la sinagoga. El hombre de la mano seca, como yo he dicho en algunas otras ocasiones, cuando hemos encontrado al endemoniado en la sinagoga. Esos hombres van a la iglesia, si pudiéramos llamarlo, en busca de algo. Este hombre tiene inhabilitada su vida. Lucas dice que es la mano derecha, ni siquiera la izquierda. Los demás no nos dicen. Dice que es la mano derecha. Seguramente era diestro. Significaba que él... Por eso, cuando Jesús le hace la pregunta a estas personas, le dice, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Y aquí coloca salvar la vida o quitarla. Imagínense un varón
En este caso, que estamos hablando de tiempos antiguos, en donde, como se ha dicho en alguna ocasión, no hay seguro social, las mujeres no trabajan, en realidad no es como, ¿no es cierto? Entonces el varón, y ese varón no puede proveer para su casa. Entonces uno no sabe qué pensamientos hay en él. Jesús sí, porque no solo sabe los pensamientos que hay en él, sabe los pensamientos que hay en ellos. Por eso dice aquí claramente, conociendo, dice, los pensamientos, dice el verso 8, mas él, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio de él. Y él levantándose se puso en medio. ¿Sabes? Jesús siempre fue muy transparente. Cuando él hace esto, si usted fuera adelante al libro de Juan, al capítulo 18, en el capítulo 18, cuando lo están acusando, cuando ya todo este grupo de personas han pasado los 3 años, están llegando al final, viene luego la cruz, ¿no es cierto? Lo van a entregarlo, lo va a entregar Judas, y él lo llevan ante la autoridad y él le dice, ¿de qué me acusan? Yo todo lo he hecho públicamente. Y aquí está haciendo eso. Está poniendo al hombre delante de todo. Está haciendo una pregunta. Ahora, es muy tremendo. Estos hombres eran tremendamente astutos también. ¿Por qué? Porque tal cual cuando se le pregunta acerca de Juan el Bautista, ellos dicen, si digo es del cielo, estoy mal. Si digo, y se quedaban muti. Por eso aquí es tremendo. Ahora, vuelvo a reiterar, creo que una de las cosas más importantes que tú y yo tenemos que tener hoy día es entendiendo lo que aquí está sucediendo, porque vuelvo a reiterar, dice, extiende tu mano, lo hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí de qué podían hacer contra Jesús. Digamos, de ellos no hay ningún gozo, no hay ninguna alegría, porque una persona ha sido restaurada, ya sea para nacer de nuevo, en este caso, ya sea para volver a trabajar. Entonces, es tremendo este tipo de cosas. Ahora, quiero ir un poco para atrás con relación a lo que le estaba contando, y creo que uno tiene que traer a la memoria el cuidado que tenemos que tener nosotros, porque estas personas, el problema más grave que ellos tenían era su religión, pero la religión de ellos era que la gente viera a ellos hacer cosas. Pero ellos no tenían una motivación correcta para hacer las cosas. Porque en Mateo 23, los primeros versos, dice que ellos todo lo que hacían, ¿lo hacían para qué? Para que la gente los mirara y se fijara en ellos. No había otra razón. Entonces, el cuidado que uno tiene que tener de esto, ¿por qué razón? Porque lamentablemente a veces podemos estar haciendo cosas sin preocuparnos del por qué las estamos haciendo. Y creo que eso tiene que cuestionárselo siempre. Porque de repente llega un acostumbramiento y de repente llega un momento donde también hay muchos que pueden hasta, voy a decir una palabra que a veces uso, patear la perra. Porque es como, pucha, ¿por qué siempre tengo que estar yo? ¿Por qué siempre tengo que hacerlo yo? Entonces ahí uno empieza a darse cuenta que algo está sucediendo, algo ocurrió. Que a lo mejor la motivación inicial ya se ha ido perdiendo por la razón que fuera. Y esa motivación no debe perderse nunca. Nunca. No se olvide que el libro de los Romanos dice que el Señor va a probar o sacar a la luz los secretos del corazón. Dios sabe la verdad. Dice que estamos desnudos delante de Él. Podemos pensar cualquier cosa, justificarnos con cualquier cosa. Pero tal como lo hemos mirado, una iglesia, ¿no es cierto?, tenía un pensamiento que era totalmente distinto al de Dios. Que era la iglesia de la Odisea, que creemos que es la iglesia que hoy día está paralela a la iglesia de Filadelfia. La iglesia pequeña que está en la palabra y que no tiene mucha fuerza, no tiene muchos recursos. La otra tiene todos los recursos. Y piensa que lo tiene todo. Y ella misma dice de sí misma que es rica. ¿Y Dios qué es lo que le dice? Que es pobre, ciega, miserable y sobre todo que está desnuda. Y sobre todo le dice que unja sus ojos con colirio
para que vea. Entonces, uno tiene que preocuparse de estas cosas. ¿Por qué? Porque saben que esto de la hipocresía o esto de ser arrastrado por ciertas cosas no es algo menor. En el libro de Gálatas, en el capítulo 2, verso 11 al 14, el apóstol Pablo, en una reunión que hay, en donde hay judíos y gentiles, el apóstol Pedro está con los gentiles disfrutando del chanchito, del cerdo, disfrutando de todas esas cosas que no se supone, pero llegaron los judíos, ¿no? Y él tuvo miedo y se fue con los judíos. Lo han leído, ¿no? Dice que el apóstol lo llamó a terreno, a él, a Pedro y a quién más, a Bernabé. Porque la religión, esas cosas o el temor lo estaban atrayendo y ellos estaban convirtiendo en unas personas hipócritas. ¿Por qué? Porque le estaban diciendo a la gente que no había que hacer ciertas cosas o de esa naturaleza y ellos estaban allí. Entonces, él se ve en la obligación de hacer eso. Ahora, volviendo un poco al asunto de las razones, quiero leerle un texto en el libro de Jeremías, por favor, en el capítulo 12, verso 1 al 3. Porque es natural que esto pase. Alguien hace pocos días le hizo un comentario a unas damas aquí, no es alguien de aquí, pero él le hizo un comentario en relación al aburrimiento que tuvo de estar en algún lugar y lamentablemente porque él siempre tenía que estar haciendo las cosas. Y obviamente eso trajo cierta amargura a su corazón. En Jeremías 12 dice lo siguiente, versículo 1 al 3. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienes bien a todos los que se portan deslealmente? Los plantaste, se echaron raíces, crecieron, dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos en sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Bueno, lamentablemente hoy día no podemos orar de esa manera. Como decía David, decía, bótale los dientes, Señor. No podemos. Pero esto es una realidad. Y esto es una cosa que no es menor. ¿Saben por qué? Porque Satanás no está muerto, ni está atado, como dicen algunos. Satanás está vivo, coleando y haciendo su trabajo. ¿Y él hace su trabajo dónde? En la psiquis y en los corazones. Ese grupo de personas al cual lo hemos mirado así un poco, ¿quién cree usted que estaba haciendo eso? Si uno lee el texto y lee la escritura, Jesús les dijo a ellos algo tremendo. Cuando ellos se defendieron y le dijeron, nosotros somos bautizados, estoy parafraseando, nosotros vamos a la iglesia. Cuando le dijeron, Señor, nuestro padre, ¿quién es? Abraham. Le dijo, si Abraham fuera vuestro padre, ¿qué harían? Las obras de Abraham. ¿Pero qué obras hacen ustedes? Les dijo. Y le dijo, vuestro padre, ¿quién es? Lo han leído, ¿no? Vuestro padre es el diablo. Entonces, reitero, no es algo menor. Lo que sucede en Galacia es el Satanás metiéndose ahí. Lo que sucede en la iglesia de la Odisea es lo mismo. Lo que sucede en Apocalipsis capítulo 2, cuando Dios llama a la iglesia de Éfeso a la atención porque le dice, has dejado tu primer amor. Pues tú ves la cantidad de cosas que ellos hacían. Si el problema era uno solo, ¿cuál? La motivación. Y uno tiene que tener cuidado con la motivación. Entonces, por eso aquí leo esto. ¿Por qué razón? Porque Jeremías, sin lugar a duda, está mirando, y no solo él. Yo creo que muchos de ustedes en algún momento le ha pasado. A mí me sucedió en algún momento. Yo les he contado, yo tengo hartas historias que contar.
Cuando se me ocurre casarme, se me ocurre, digo yo. Tiempos los 80, tiempos malos, había egresado, hice práctica, me iban a contratar, había conocido a Jesús, no me contrataron, yo dije, ya, prueba de Dios. Y se me ocurre casarme. ¿Qué hago? Me fui a trabajar a la calle. Me acuerdo que con Margarita hemos sido muy colaboradores en el trabajo. Yo vendí cocos, ella los partía y los embolsaba. Me acuerdo un invierno entero viviendo eso, una camioneta que se nos rompió, la cambié por 3 sacos de cocos, pipa. Los que lo saben, saben. Ella los partía y yo los iba a vender. Y en otra ocasión hacíamos cuadros. No sé si se acuerdan de esos cuadros que estuvieron de moda, que eran de Cholguán con Marco y los monitos. Ella los hacía, yo los trabajaba. Y tenía un amigo, era un amigo. Y él, vieran cómo vendía. Eran los mismos cuadros. ¿Y creen que yo no me cuestionaba? Yo no me iba a la casa amargo de repente. Y uno tiene que entender eso. Por eso creo que es tan tremendo y a mí me gusta cuando Dios nos anticipa cosas y nos dice verdad, puedes sentir eso, pero ¿sabes qué? Yo te sugiero esto. Léanlo, Salmo 37, por favor. Pudiera preguntarle a alguno, ¿te has sentido así? ¿Te has sentido en esta condición? ¿Has creído que de repente Dios es injusto porque hace... Aquí dice en el Salmo 37, no te impacientes de manera alguna, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará, exhibirá tu justicia y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Este es un texto tan simple, tan sencillo, pero que de verdad va al meollo del asunto. Entonces, uno tiene que tener cuidado con estas cosas. Entonces, por eso el apóstol Pablo a los colosenses le dice, todo lo que hagáis, hazlo para el Señor. Todo. ¿Se dan cuenta que si nosotros realmente hiciéramos esa sencilla palabra? Escuchaba una dama hace pocos días haciendo mención de que ojalá su marido viniera y le ayudara en las cosas del hogar. Y yo le cité en la escritura donde dice Tito, lo han leído, ¿no? Que las mujeres, que lo que sean, cuidadosas de sus casas. El deber del varón es proveer. El deber de la mujer es cuidar su casa. Entonces, a veces las mujeres, sin darse cuenta, esas cosas también... Yo a veces he dicho esto y a lo mejor voy a pecar con esto. Le he dicho a Margarita, parece que las mujeres a veces están cansadas de ser mujeres. Como por lo que le ha tocado hacer o las responsabilidades que se le dan. He llegado a pensar eso. Puedo estar muy equivocado. Pero vuelvo a reiterar, en toda área de nuestra vida tenemos que tener cuidado, porque en toda área de nuestra vida Satanás quiere hacer un trabajo. Y aún en esas cosas tan sencillas. Porque Satanás viene aquí a dividir. Él quiere destruir. Eso dice el Señor. A eso viene Él. A hurtar, matar y destruir. ¿Hurtar qué? La palabra. ¿Matar qué? Tu estado espiritual. Y por último, que desaparezcas de los caminos del Señor. Entonces, a mí me gusta la escritura. Por favor, quiero llevarlo a Primera de Crónicas 28:9.
9. David, ¿no es cierto?, está hablando con Salomón y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto, con ánimo voluntarioso, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. No hay área. Creo que uno constantemente tiene que estarse arrepintiendo, al menos en lo personal. Yo soy fácil de enojar. No. Sí, dice. Soy fácil de enojar y a veces me sucede. Me enojo con personas, no con ustedes, con otras personas. Y me enojo y de repente eso me afecta. Entonces también el Señor claramente, por eso dice aquí, voy a leer nuevamente: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, y porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, más si le dejares, él te desechará para siempre. Me gusta el 17, por favor, del mismo capítulo, por favor. Me equivoqué. Perdón, es el 29, no me equivoqué. Lo revisé bien. Estoy tratando de revisar bien porque yo mismo me doy cuenta. Digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? El 29:17 de Primera de Crónicas. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón y voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Entonces, claramente uno ignorar esas cosas es ridículo, ignorar que Dios no está pendiente, si pudiéramos llamarlo, o atento a lo que hay en nuestro corazón, es ridículo. A Dios le importa. Somos sus hijos amados, somos la niña de sus ojos y lo que más quiere, miren lo que voy a decir, lo que más quiere, es como dice, me encanta el Antiguo Testamento cuando dice que Jehová viene, ¿y viene con qué? Con retribución. Viene con regalos. Por favor, no olvide que Primera de Corintios capítulo 3 dice que toda obra va a ser probada. ¿Quién la va a probar? El fuego. Y dice allí textualmente, y yo lo he dicho, dice que algunos salen de ese lugar sin nada. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo. Pero si usted piensa en las personas que están en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, que ya ha venido el rapto, están en el cielo, en una reunión maravillosa, y la gran mayoría de ellos toma sus coronas y las coloca, ¿dónde? ¿Qué coronas? De la vida, todas las que habla la Escritura. La misma Escritura, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice, ninguno tome tu corona. Entonces, para que ninguno tome tu corona, la que Dios te quiera dar, lo único que Dios te busca y te pide a ti es que hagas todo de corazón. Ahora, quiero ir un poco más lejos también. Lo peor que nosotros podemos pensar hoy día es que no estamos en guerra. Muchos creyentes piensan que hoy hay una guerra, hay una batalla, y la primera guerra o el primer frente de esa batalla, ¿sabe quiénes son o no? Un pastor o unos jóvenes que querían levantar una iglesia, estaban mirando un modelo de la capilla, fueron a un pastor de la capilla y le preguntaron al pastor, ¿cuál es el problema más grande que usted ha tenido en el ministerio? Yo no sé qué ellos pensaban, ¿sabe lo que le dijo él? Yo mismo. Recuerden que el propio apóstol Pablo dice, y él hace referencia a eso, cuando dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Cuando él dice claramente, Dios vino a salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo creo que es tremendo la misericordia de Dios cada día. Pero vuelvo a reiterar, pero eso no nos invalida con ciertas cosas. Entonces, lo primero, tú tienes que reconocer que hay una guerra. Esa guerra parte con nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 8,
versos 7 al 17. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, en el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otro texto, el apóstol Pablo habla de las cosas viejas y dice que las cosas viejas daban vergüenza. Y él dice, ¿por qué las quieres seguir haciendo entonces? Si es como cuando yo les digo, lamentablemente, uno tiene mente todavía, tiene pensamiento. Yo soy feliz de que Dios no se acuerde de mis pecados pasados. Le doy gracias, porque Él dice que lo echan al fondo de la mar. Y cada pecado que uno está cometiendo, sin lugar a dudas, nos arrepentimos y vamos a Él. Pero lo tremendo es eso. La idea de Dios es esa, que tengas tú claro de que tú tienes una responsabilidad para contigo, porque hay una carne y hay un espíritu. Por eso el Señor, cuando dice, miren todo lo que está ocurriendo, levanten su cabeza, porque vuestra redención, ¿qué significa eso? Que este cuerpo que da tanto conflicto ya va a dejar de ser. Y alguien decía, no sé si es Sproul o MacArthur, cuando hablaba de esto, porque vuelvo a reiterar que no estoy hablando yo de perfección ni nada, estoy hablando de que somos conscientes. Y él decía, si yo llegara al último día y no supiera todos los dramas que tengo en mi ser, digamos, qué gracia traería lo que va a hacer el Señor, que es liberarme de esto y llegar a un lugar donde ya no voy a tener más dramas con esto. Y eso uno tiene que estar contento. Entonces, por eso el llamado de este mismo apóstol, tanto en Romanos 14 como en Romanos 6, es que no proveamos para los deseos carnales. Si esto es re sencillo. Dice que lo que entra por la vista. Como yo les decía hace tiempo, esa canción de la escuela dominical, cuidadito tus ojitos, porque mira, cuidadito. Uno tiene que tener cuidado. Porque de repente uno se da cuenta que está lleno de carne. ¿Pero por qué? Porque yo la alimenté. Vuelvo a reiterar, en Romanos 6, 12 al 14, lo parafraseé, lo voy a leer. Dice, el primero que dice, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Y el 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces fíjense, y no es solo aquí, por ejemplo en Romanos 12 dice que debemos presentarnos a Dios, ¿no es cierto?, como sacrificio vivo, santo, agradable, que nosotros tenemos una gran responsabilidad con nosotros. ¿Es alimentar qué? Al perrito blanco, no al perrito negro. En Romanos 14, por favor, y para que usted se dé cuenta
que el reiterar esto, el apóstol y en las escrituras, es por algo. Porque es una realidad. Y ha sido una realidad en las personas. Pero por eso tenemos las escrituras, para que ellas nos den y nos muestren el camino. Romanos 13, 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas, vistamos las almas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería, borrachera, no en lujuria, no en lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, primero tenemos que tener claro que tenemos un problema muy grave, tenemos una guerra y está en nosotros, y en nosotros tenemos que tener claro que nos debemos brindarle a ese enemigo que está dentro nuestro las armas para que él nos destruya. Ahora, ¿y el por qué? Yo lo decía, Primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo alguna vez le he leído, me encanta el apóstol Pedro, cuando le dice a un grupo de personas que yo no me gustaría estar, ni escuchar esa carta en realidad, ni leer ese pasaje como para mí. Cuando les dice a ellos, a los que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué le dice? Sigan haciendo el bien. De verdad, tremendo que te llegue una carta de esa naturaleza, o como la que le llegó a la iglesia de Esmirna. Sé fiel hasta la muerte. 6 millones de personas iban a ser muertos por los emperadores, por los romanos. 6 millones. ¿Y Dios qué les dijo? Sé fiel. Pero al mismo tiempo le había dicho cosas como cuáles. Las aflicciones del tiempo presente son comparables con la gloria venidera. Entonces, de eso se trata esto. Entonces tenemos que tener claro que tenemos un enemigo, somos nosotros, que tenemos un archienemigo que es el diablo, que trabaja en nuestras mentes, en nuestros corazones. Por eso Pablo a los Corintios dice, no ignoramos sus maquinaciones. O en Efesios dice que el adversario está acechando. ¿Por qué razón? Y me gusta Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Algo tan simple. El texto ese es lo que yo me referí recién, al enojo. Dice, no, enojado, dice, airado, pero no se ponga el sol sobre este enojo. Yo no puedo permanecer enojado eternamente. Porque si yo hago eso, de alguna manera, yo al único que le estoy dando pleitesía para que haga un trabajo en mi vida, ¿quién es? Satanás. Él va a venir. Si alguno está amargado por el trabajo, si alguno está amargado porque sabe que él va a venir y va a hacer que sea peor. Por eso me gusta lo que dice aquí mismo, más arriba, si usted lo ha leído. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo, ¿no es cierto? Porque Él tiene cuidado de nosotros y tantas otras cosas que nos dice la Escritura. Entonces, hay que tener claro que tenemos lucha en nosotros. Segundo, tenemos un enemigo. Tercero, no solo tenemos un enemigo, sino que estamos peleando con poderes espirituales superiores. Esto es como un ejército. No solo está el coronel, está el mayor, el capitán. Eso dice Efesios 6. Y fíjense que nuevamente es interesante. Verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Está en cada esquina, cada lugar. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Saben? Esto es tremendo. ¿Por qué razón? Estas potestades y todo este Satanás y todo este grupo de personas que trabajan en la mente de las personas tratando de desanimarlos o a veces llevarlos a la maldad. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el ¿qué? Es como Jesús cuando le dice a ellos, estas cosas se las estoy diciendo ahora, para cuando ocurran, no digan, oh, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué tendremos? Y cuando tú te muestres como un creyente, cuando tú le digas a la gente que eres un creyente, la gente te va a escudriñar y te va a estar ahí mirando, porque tú eres la Biblia para ellos te van a estar leyendo a color. Y Satanás lo que menos quiere es que en ti ellos vean a Dios. Satanás quiere que en ti vean todo lo malo. Y por eso hace lo que él hace en realidad. Entonces, por favor, y quiero ser muy claro con esto, no se olviden del deseo que tiene el diablo. Jesús dijo, él viene a hurtar, matar y destruir. Pero a mí lo que me gusta más es lo que le dijo a Dios, cuando Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Lo tienes rodeado. Ya. Él le dijo, yo, Satanás, voy a hacer que blasfeme contra ti. O sea, lo que más le gustaría a Satanás llevarnos es a un enojo con Dios de tal manera que podamos vernos en contra de él. Y por favor, esto no es algo menor que no haya ocurrido. Se dice, no sé, no es del, ¿cómo se llama mi hermano? Este hombre de la naturaleza que decía que, ay, ya no es Darwin, el nuestro. El Darwin que uno ve en la escritura se dice, no tengo la certeza, porque a veces después me corrigen, se dice, porque voy a decirlo, pero en algunos casos a lo mejor sucedió, que él perdió un hijo o una hija. Y él antes de eso estaba en un seminario. Y eso lo llevó a ese enojo con él. Ahora, yo quiero decir algo con esto, y esto no es menor. Lo he dicho no ahora, lo he dicho muchas veces. Lo dije cuando mis hijos eran chicos. ¿Qué pasa? Si Dios, que conoce el futuro, sabe que lo mejor para tu hijo y tu hija es llevarte a lo pequeño. Claro, yo pongo ese ejemplo, pero a Job, ¿qué es lo que le quitó? Los 11 hijos, le quitó todas sus empresas, más encima a su mujer la volvió contra él. Ella dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Pero qué dijo él? ¿Acaso puedo recibir solo lo bueno de Dios y no lo malo? Dice que no pecó en eso. Entonces yo les ruego, es Dios quien pone esto en mi corazón para ustedes. Porque viendo lo que estamos mirando de ese grupo de personas que le interesa un comino, un hombre que tenga la mano seca, no puede trabajar, no me interesa a mí. Ellos sabían que Jesús era compasivo. Y estaban ahí para eso. Y creo que es tremendo cuando hay personas, lamentablemente, gente religiosa, que lo único que anda mirando es el ojo en la paja ajena, siendo que los ojos, ¿qué es lo que tienen? Vigas. Y eso no es algo que no sea menor. Tengo más de 30 años de ministerio. ¿Y saben cómo he visto personas así? Vienen a mí de repente y me dicen, oh, es que la iglesia. Perdón. Y además de alguno le he dicho, a ver, ¿qué iglesia? No, me estás hablando de 1 o 2 personas a lo mejor. Pero la iglesia. Y se lo digo, lo he escuchado no de a uno, a muchos le he escuchado decir eso. ¿Y quién cree usted que está detrás de todo eso? ¿Quién está trabajando en esos corazones? Si de eso es lo que se trata esto. Y yo reitero, yo estoy orando y quiero seguir orando por un avivamiento. Yo quiero que seguir orando para que Dios se mueva y usted entra aquí, sienta al Espíritu Santo moverse en medio y el Espíritu lo toque cuando estamos enseñando.
Y Él traiga su palabra a ti. Dice en la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es lo que es? ¿Cuántas cosas buenas has dejado de hacer? ¿Cuánto has pecado entonces? ¿Cuánto hemos pecado? Entonces, el asunto, vuelvo a reiterar, esa es lo que estaba mencionando al principio, el corazón. Cuidar ese corazón y todo lo que hagamos, lo hagamos de verdad, de corazón para el Señor. Entonces, como vuelvo a reiterar, Satanás le dice, yo lo voy a hacer que blasfeme contra ti. Oh. Ahora estos saben que se puede poner peor. Pastor Chuck está siendo viejo ya, le preguntan y él dice, se pone más denso, dice. Él tuvo problemas no menores, siendo de edad. Entonces, por eso Romanos 11 nos decía lo que ya leímos. Conociendo el tiempo, es hora de levantarnos del sueño, ¿no es cierto? Porque está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Entonces, por lo tanto, de alguna manera, dejemos las cosas de la carne y vámonos por las cosas del Espíritu. Entonces, y algo tremendo, algo muy tremendo de todo esto de Satanás. Satanás es tremendo. El apóstol Pablo nos hace un llamado en Efesios 4. ¿Y por qué razón? Y en 1 Timoteo 3, 6 y 7 habla de no hay que poner a cualquier persona, dice, en el ministerio, porque no vaya a ser que sea un neófito y caiga en qué? En la condenación del diablo. ¿Cuál es la condenación del diablo? ¿Por qué ese arcángel? Algunos dicen que era un arcángel que se llamaba ¿cuánto? Querubín protector. Algunos dicen que era la tercera persona, que estaba Miguel, Gabriel y él era el otro. No puedo aseverarlo. ¿Pero qué lo sacó de esa posición? El orgullo. ¿Saben qué? Y esto lo voy a decir así. Hay gente que piensa que no es orgullosa y es como se dice afuera. Bueno, no puedo decir eso en realidad. ¿Han visto afuera cuando se le alguien y dice, no tenés dónde caerte muerto? Y pero ahí son, no lo han visto, ¿no? Parados, sí. El orgullo no es menor. El orgullo es algo que hay que tener cuidado. Entonces, vuelvo a reiterar, creo que de verdad, sobre todo con lo que acabamos de leer también ahí de estas personas, uno tiene que tener tanto cuidado, y vuelvo a reiterar, creo que lo que más tenemos que procurar nosotros es estar, como dijo Jesús, pegados a mí llevaréis mucho fruto, nada más. Disfrutar, como dije la semana, hoy es domingo, ¿no es cierto? En la iglesia, de ahí, ir a comer, los que pueden ir a pasear, háganlo, disfruten. Pero ojalá esto sí sea lo primordial. Una gran preocupación que hay en mí en este tiempo, ¿saben cuál es? La devoción. Devoción, no sé si... No lo anoté. Pero lo que es como cuando... Yo quizás todo este tiempo lo he reiterado. Devoción es de alguna manera rendirle pleitesía, ¿no? Es la palabra correcta, a algo ya. Entonces, de repente lo que yo veo a veces, que hay mucha devoción para con las cosas del mundo, pero muy poca devoción para con las cosas de Dios. Siento que realmente los domingos, los miércoles, en la medida de lo posible, deberían ser las cosas más importantes para nosotros. Porque vamos a estar con Dios. A pesar que estamos siempre con Dios. Pero eso es un día especial en donde le tributamos gloria, honra. Y cuando hablo de devoción, hablo de que de repente sin darnos cuenta, a veces nuestros ojos están más puestos en otras cosas que en esas cosas en realidad. Fíjense, esto es como lo que dice Romanos, dice uno que adoran lo creado, pero no adoran la creación. Perdón, sí, adoran no al creador. Que a veces hay una preocupación más grande por esas otras cosas. Y voy a decir algo que lo he dicho siempre, y a veces le digo a Dios, Señor, pero lo creo, lo he vivido, y Dios al menos he podido percibirlo con otros también.
Lo que yo he dicho desde el principio de este ministerio, que me gusta Mateo capítulo 6, capítulo 5, 6, cuando Él les dice a ellos, porque siempre hay preocupaciones, ya nos dice Pedro que tengamos cuidado con las ansiedades, ¿no es cierto? Y echemos nuestra ansiedad delante de Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ahí dice lo siguiente: mira los lirios del campo, mira las aves del cielo, no siembran, no tienen granero, ¿quién los cuida? Yo, dice el Señor. Hombres de poca fe, le dice a ellos, no a ustedes. Busquen primero ¿qué? Y a veces nos equivocamos pensando que esas otras cosas son más importantes. Y no son importantes. Son importantes, pero no tanto como estas otras. No tanto como la búsqueda del Señor. No tanto como esa comunión. No tanto como el estar leyendo, el estar orando. ¿Por qué razón? Piensen en algo muy sencillo. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer algo tú o que lo haga Dios? ¿Qué es más fácil? Llegar al corazón. Esto es ejemplo notable, pero que se ha usado mucho. Es cuando Nehemías ora para que él halle gracia delante de ¿quién? Del rey. Él podía haberse presentado delante del rey con argumentos. Rey, ¿sabes qué? Yo soy judío. Yo sabes que yo tengo amor por mi pueblo y allá está el escobo, yo quiero ir. Y el rey podía decir, ¿sabes qué? Me interesa un comino. Pues si usted lee el texto, durante 4 meses, ¿a qué se dedicó? Y se presentó delante del rey. Y el rey le preguntó. Ni siquiera él sacó a conversación. Yo te pregunto, ¿crees tú que Dios puede hacer eso por ti hoy día? ¿Crees que te puede preocupar? Él dice, yo conozco tus necesidades. ¿Pero qué te dice? Busca primero el reino de Dios. Entonces, de eso se trata esto, y sobre todo se trata, vuelvo a reiterar, de que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿de qué? De corazón. Todo. Que Dios nos ayude en realidad. Que no nos encontremos de repente, como digo, pateando piedra. Que no nos encontremos como Jeremías, Señor. No, está malo esto, Señor. ¿Cómo le va bien a él y a mí me va mal? Sino de verdad, lo que hemos dicho siempre, los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Tendrán nueva fuerza, pero dice sobre todo, no serán. El mundo busca avergonzar. La gente busca avergonzar. Por eso la gente dice, no te lo dije. Te lo dije. Siempre están poniendo allí el dedo. Pero Dios dice que no va a dejar que te avergüences si tú lo pones a Él primero. Recuerden Deuteronomio, hay que amarlo con toda la mente, con todo el corazón, con todo el ser. Es la única manera. El hombre le preguntó, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Amar a Dios. Segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias por darnos este tiempo y oramos para que de verdad tú escudriñes, como decíamos el miércoles, Señor, como dice el Salmo 139 o 135. Ve si en mí hay caminos de perversidad, Señor. Padre, te doy gracias, Dios, porque sin lugar a duda, tantas son las veces que nos sorprendemos, Señor, con pensamientos que no corresponden, con enojos que no tienen validez también, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser misericordiosos, Señor, y sobre todo, a como dice tu palabra, Dios, que el amor es benigno, Señor, es bien pensado. Ayúdanos a pensar siempre bien, a pesar de que todo parezca que es mal, Señor. Te rogamos esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho. ¿Me cortaron? Aló, aló, aló.